Hola, Learning Mechatronics te invita al curso virtual Neumática con Simulador Nivel Básico. En la sesión de hoy vamos a explicar los primeros circuitos neumáticos básicos a ser realizados de manera simulada o de manera práctica, según sean las condiciones en las que se encuentren en el curso. Para ello, primeramente, es importante recordar que para tener una plena comprensión del presente video, se debe de retomar lo aprendido de clases anteriores, como es la producción y el tratamiento del aire, el funcionamiento, simbología, selección y mantenimiento tanto de actuadores como de válvulas, para entonces ahora hacer uso de estos elementos en circuitos. Uno de los primeros puntos a resaltar es el hecho de que generalmente cuando nos ubicamos en el contexto de comprender el funcionamiento de una válvula 3-2 normalmente cerrada, lo primero que suele llegar a la mente es este elemento, que por sí mismo es una representación simbólica de la válvula. Sin embargo, ya en ámbitos industriales, tener una concepción del funcionamiento interno. Evidentemente, este gráfico solamente es una representación resumida, simplificada de cómo está constituido por dentro una válvula de 3 vías y 2 posiciones. Se puede ver que como tal existe un cuerpo de la válvula, un mecanismo de accionamiento y al interior se encuentra un dispositivo que se desplaza denominado carrete, el cual no es más que un eje maquinado con distintos diámetros para poder proporcionar el funcionamiento que se requiere para la aplicación específica. En este ejemplo, que es una válvula 3-2 normalmente cerrada, se puede apreciar que en el número 1 la toma de acceso de presión se encuentra directamente con el diámetro mayor del carrete, lo cual impide el flujo del aire y esto funciona como un tapón, como un elemento cerrado. Sin embargo, si hubiese habido aire en la cámara de regreso del actuador de simple efecto de retorno por resorte, este aire sí tiene modo de escape de la vía de comunicación 2-3. ¿Por qué? Porque si bien atraviesa el eje maquinado es de menor diámetro, lo cual permite que el aire fluya alrededor de su cuerpo y permita la salida libre. Cuando la válvula es accionada en algún circuito simulado, pues generalmente apreciamos el símbolo en una posición de activación con conexiones del lado izquierdo. Esto internamente nosotros debemos de imaginarnos que este desplazamiento se lleva al interior de la válvula, que el carrete se desplaza y lo que ocurre es que el acceso de presión ahora se encuentra en una parte del carrete en el cual el maquinado permite el flujo del aire en el contorno, permitiendo la llegada de la presión de aire en la cámara de avance, venciendo la fuerza del resorte y provocando la salida del vástago. Acciones de mantenimiento que generalmente se les llega a hacer estos elementos, pues estos elementos para poder tener un desplazamiento internamente tienen algunos empaques o O-ring o algunos anillos de plástico que evitan que el aire escape de cámara a cámara para evitar una pérdida de presión y que la válvula funcione de manera adecuada. En esta diapositiva lo que podemos apreciar es una animación simulada de la operación del accionamiento de la válvula 3-2 normalmente cerrado. Del lado izquierdo podemos ver el primer accionamiento donde se aprecia cómo al ser pulsado el botón conmuta la posición de la válvula, permite el paso de 1 a 2, entra la presión del aire y sale el vástago del cilindro. La presión es representada con color azul más fuerte, azul marino. Del lado izquierdo tenemos la representación simbólica y del lado derecho tenemos una representación simulando una representación física con respecto a un maquinado diferente. Sin embargo, vean lo siguiente. En la posición inicial, el 1 está con el carrete bloqueado para después, al ser pulsado, el 1 atraviesa el cuerpo del carrete maquinado para proporcionar alimentación a la vía 2. Es importante considerar que una cosa es cómo los números se encuentren representados en la parte simbólica y otro
muy diferentes cómo estos elementos se pueden encontrar representados de manera física. Ahora bien, la primera práctica va a consistir en llevar a cabo 3 pequeños diagramas que todos ellos van a tener en común un actuador de simple efecto de retorno por resorte, accionados por válvulas 3-2, primeramente una normalmente cerrada de botón, después una normalmente abierta de botón y finalmente una 3-2 normalmente cerrado de accionamiento por palanca. Para llevar a cabo el funcionamiento de estos circuitos, pues tenemos aquí en la ilustración la representación gráfica de estos elementos. Cabe destacar que estos elementos son de manera didáctica en recubrimiento de plástico para protección y fácil acomodado en un tablero de trabajo, y donde lo importante va a ser identificar la simbología que viene grabada en el cuerpo de las válvulas y la numeración que viene en cada uno de los conectores, que ya sabemos que se les identifica como racores. También tenemos que conocer que ya en el ámbito industrial la forma física de estas válvulas puede ser muy variada, todo depende del fabricante, y que generalmente cuando se compran estas válvulas no vienen con los conectores, solamente vienen con el roscado para insertarle el racor correspondiente al diámetro de tubería que se desee colocar. Entonces, en esta diapositiva se puede ver tanto la parte de los botones pulsadores, accionamiento por palanca, unidades de mantenimiento más robustas de tipo industrial y actuador de simple efecto con cierre por tensores. En el circuito básico número 1 que se va a desarrollar de los 3, tenemos el siguiente planteamiento. El planteamiento nos habla de un actuador de simple efecto que va a ser controlado con una válvula de accionamiento por botón 3-2 normalmente cerrada de retorno por resorte, que se ilustra aquí en el diagrama, y para que quede más claro tanto en la simulación como en la representación física, pues se le ha dotado de manómetros para poder identificar en el circuito en qué momentos algunas líneas se van a encontrar con presión y en algunas van a estar a presión ambiente. Esta sería la solución del primer circuito. Esta sería la solución del segundo circuito, donde se aprecia la conexión directa de paso de aire del número 1 al número 2, dado que es una válvula normalmente abierta y por tanto inmediatamente va a salir el vástago del cilindro. Por lo tanto, sí suele ser correcto el poder dibujar el actuador de manera extendida, aun cuando físicamente sabemos que este elemento es normalmente retraído por acción del resorte. Este es el tercer circuito, donde es muy similar y parecido al primero. Lo único que cambia es el accionamiento, donde el accionamiento se lleva a cabo a través de una palanca que tiene sostenimiento o retención por trinquete, de tal manera que al ser accionada se va a quedar en esa posición hasta que vuelva a ser manipulada la palanca. Su representación de conexionado sería como la que se muestra en esta diapositiva, con la correspondiente selección de los componentes necesarios para llevar a cabo el conexionado del circuito práctico, lo que sería el actuador de simple efecto, los manómetros en caso de requerirlos y contar con ellos, conectores de T para hacer las derivaciones de presiones hacia los manómetros, la válvula en específico, ya sea 3-2 normalmente abierta, 3-2 normalmente cerrada o de accionamiento por palanca. Ahora, un punto muy relevante va a ser el que conocemos como distribuidor. El distribuidor es el que se encuentra en la parte de abajo con varios conectores de racores. Recuerden que el distribuidor funcionaría de manera similar a un multicontacto. Se le ingresa una sola toma de alimentación, pero reparte la presión a través de cada uno de los puntos de conexión. Cabe destacar que estos racores son especiales, son racores con válvula check, lo que evita que los racores que no estén conectados tengan fugas de aire. Únicamente van a proporcionar el aire al momento de que se inserta la tubería flexible, es decir, la manguera. Si la práctica se lleva a cabo en un laboratorio, tenemos en este apartado primeramente que llevar a cabo la distribución de los componentes y fijarlos sobre las ranuras de conexión, la unidad de mantenimiento, el distribuidor, la válvula 3-2 de accionamiento por botón y retorno por resorte normalmente cerrada, verificando que efectivamente se haya seleccionado
la que corresponde con el diagrama del cual se ha estado trabajando. Los manómetros por si se quiere medir la presión en las líneas de trabajo y de alimentación, y el actuador de simple efecto. Cabe destacar un punto importante en este diagrama es que el número 1 en la válvula se encuentra en la parte superior y el número 2 en la parte inferior. De tal manera que no se debe de cometer el error de conectar tal cual se ve en el ejercicio. En el ejercicio del diagrama se ve que la parte superior de la válvula va hacia el cilindro, hacia el actuador neumático lineal, y la parte de abajo va hacia la alimentación. Eso únicamente es representativo del diagrama. Ya en condiciones reales, las posiciones quedan en segundo término, lo que importa es la numeración. Se debe de respetar, por tanto, la numeración, y se observa que en el número 1 se tiene la alimentación de presión general. También, como punto relevante, se puede observar que la tubería de alimentación se destaca de color azul, mientras que la de trabajo se seleccionó una tubería de color rojo. En el segundo circuito tenemos nuevamente el diagrama base con el cual se lleva a cabo la distribución y conexionado de los componentes. Los elementos prácticamente suelen ser los mismos, lo único que cambia es la selección de la válvula de accionamiento. En este caso es una válvula de accionamiento 3-2 normalmente abierta, lo mismo de accionamiento por botón. Punto importante a destacar es que aquí no existe el conector 3, porque este se encuentra incrustado en la parte inferior de esta válvula y no es necesario conectarla, dado que únicamente es un escape. Finalmente, en el tercer circuito de esta práctica se hace la sustitución empleando ahora una válvula 3-2 de accionamiento por palanca, sostenimiento por trinquete y retorno por resorte. El conexionado no cambia. Lo único que hay que saber es identificar la simbología para seleccionar la válvula correspondiente y llevar a cabo los conexionados. Todo ello con base en el diagrama que ya fue desarrollado con antelación. Por lo tanto, lo que continuaría sería llevar a cabo la simulación de los circuitos en el software correspondiente y después la conexión física de estos mismos circuitos. Para ello, debe entonces haber quedado comprendido de este módulo el funcionamiento de un actuador de simple efecto de retorno por resorte, el funcionamiento de la válvula 3-2 de accionamiento por botón, retorno por resorte, la válvula 3-2 normalmente abierta, normalmente cerrada, la de accionamiento de palanca, la interpretación de la alimentación de las válvulas y las líneas de trabajo, así como la conexión con base en un procedimiento lógico que por lo general siempre será de los elementos de trabajo y al último conectar el elemento de alimentación. Gracias por observar esta sesión, sería todo.